La selección Colombia busca enderezar su camino en la eliminatoria mundial 2026, recibiendo a la selección de Gareca, la selección de Chile. Selección que llega, por cierto, último en la tabla y siendo la peor selección actualmente en la eliminatoria Conmebol. Así que hoy vamos a estar haciendo esa previa de la selección Colombia versus la selección chilena, hablando sobre las tácticas y las claves que serán para este partido por la fecha número 10. Bueno, tenemos panel completo el día de hoy acá en A Un Toque. Tenemos a Andrés y tenemos a Diego para hacer la previa de lo que será la selección Colombia versus la selección de Chile en esa fecha número 10 por la eliminatoria sudamericana en Conmebol Mundial 2026. Muchachos, bienvenidos. Vamos a hablar de lo que es la previa, de lo que esperamos, mejor, de lo que vamos a ver en esa selección Colombia versus la selección chilena. Empiezo por Andrés. Andrés, pregunta inicial para abrir el tema de conversación. ¿Qué esperar de la selección chilena, de la selección de Gareca en Barranquilla? Ya sabemos que es digamos que es un espacio, es un contexto en el que le desfavorece muchísimo al chileno la situación climatológica acá en Barranquilla, pero que no deja de tener a un técnico que es un técnico que sabe plantear partidos inteligentemente y que incomodan muchísimo. ¿Qué esperar de la selección de Chile acá en Barranquilla, Andrés? Bueno, buenas noches a todos, buenas noches Eva, buenas noches Diego. Yo creo que es importante entender el contexto en el que llega Chile, no solo por las palabras de Arturo Vidal, sino también porque el proceso de Gareca ha sido difícil para él y pues que embarrada porque a mí me parece, y creo que ustedes también, que es un gran técnico Sí, sí. y el Tigre no se le han dado las cosas, entonces creo que Chile va a salir un poco aguantar, a ver, a estudiar qué tiene preparada la selección Colombia, porque es local y la selección Colombia me imagino que va a salir a proponer. Y Chile seguramente va a buscar el contraataque, va a mirar si puede desbordar. He visto a Chile que es un equipo compacto en la mitad de la cancha, es un equipo que tiene dos flechas largas que son muy rápidas y creo que más o menos eso es lo que yo podría inicialmente vislumbrar de lo que podría hacer Chile, porque además Chile no tiene mucho, ¿saben? O sea, siento que Le en falta el talento, partido contra, es verdad. sí, le falta ese recambio generacional. En el partido contra Brasil, las dos se vieron muy limitadas, las dos selecciones, tanto Brasil como Chile, se vieron muy limitadas. No fue un partido muy vistoso, pero pues Chile necesita sumar y puede que en esta fecha hasta se quede sin mundial. Diego, algo de lo que logramos ver en el partido de Chile versus Brasil fueron esos movimientos tácticos que hizo Gareca para poder incomodar un poco a la selección de Brasil, sobre todo en salida de balón. No era un equipo muy impresionante, pero sí tenía unas formas de poder incomodar al menos la progresión de jugadas de la selección de Brasil y era utilizar a sus dos extremos para ir a presionar precisamente a los dos centrales y que el delantero centro, es decir, Vargas, estuviera más de vigilancia en ese mediocentro de el equipo brasileño. Funcionó por tramos, pero igualmente son funcionamientos que, o son pasos del partido que incomodan. ¿Cuál cree usted que debe ser esa contratáctica que podamos llegar a utilizar, tanto en la selección Colombia como en los mismos jugadores en el terreno de juego, para contrarrestar en ese tipo de aspectos tácticos de la selección de Chile? Es curioso porque lo que vimos de Chile ante Brasil, digamos que es una forma contraria como que a como tiene, eh, como presiona, mejor dicho, la selección Colombia a sus rivales, que la selección Colombia sí trata de que los equipos, las selecciones, salgan por los costados. En este caso, Chile trató de bloquearle, fue la salida por los costados y obviamente con el trabajo de Eduardo Vargas por dentro. Yo creo que lo que tiene que hacer Colombia es apostar por mucha movilidad. Por ahí, bueno, comentamos, no, sino que en el partido frente a Brasil, a la selección chilena, si bien estaba haciendo un buen trabajo en presión, fue encontrando algunos caminos la selección brasileña para poder
contrarrestar y superar esas primeras líneas de presión de la selección de Gareca. Entonces creo que la clave va a estar en la movilidad que pueda llegar a tener la selección en salida de balón, en lo que pueda llegar a ser John Arias, que es un jugador que suele detectar muy bien ciertos espacios libres para hacer línea de pase, para crear una línea de pase, y obviamente lo que pueda llegar a generar Richard Ríos en cuanto a su movilidad, tratar, digamos que esos intercambios o esas eh, diversas alturas que él puede llegar a alcanzar, puede llegar a aparecer en la base de la jugada, puede llegar a aparecer en una segunda altura o incluso recostado por el sector derecho y obviamente lo que pueda llegar a ser James Rodríguez. Entonces yo creo que para ese ejercicio de presión o esa incomodidad que pueda llegar a plantear la selección chilena en el partido, sobre todo en el primer tiempo, yo creo que puede llegar a incomodar mucho más. Creo que la movilidad de los jugadores, sobre todo de los mediocampistas, puede llegar a ser la clave para sopesar un poco ese registro de la selección de Gareca. Como lo decía Andrés, una selección de Gareca que viene en muy mala hora y que viene con muchos problemas, sobre todo se podría decir de ambiente, no tanto interna, aunque interna sí también, pero con muy mala pinta en cuanto a la relación que hay entre entrenador, jugadores, que por ahí no han tenido la mejor relación. Les voy a decir el posible 11 que se ha estado manejando entre los medios de comunicación, nuestros colegas los periodistas. Y ustedes me dicen si les parece una buena opción o qué cambiarían de esa alineación posible el día de mañana. Iniciaría con Camilo Vargas en portería, Santiago Arias, Davinson Sánchez, John Lucumí y Johan Mojica. Ya habrían dos cambios respecto al partido frente a Bolivia. La inclusión de Davinson y el retorno de Johan Mojica al lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, Jefferson Lerma, Richard Ríos y John Arias. Ahí ya cambiarían dos nombres, que serían Lerma y Richard Ríos volverían a la titularidad. John Arias continuaría dentro del 11. Y arriba tendríamos a James Rodríguez como enlace, Luis Díaz y otra novedad que se ha manejado es la inclusión como delantero centro de John Durán. Andrés, ¿qué cambiaría o le parece que la alineación es la correcta respecto al rival y obviamente al desgaste que hubo en la altura en Bolivia? No, a mí la alineación me encanta, o sea, creo que es como el 11 que va manejando el profe Lorenzo, a diferencia de Daniel Muñoz, que pues no está por lesión, pero no me parece descabellado tal vez que en vez de Lucumi pueda estar Mina. No sé por qué tengo ese presentimiento, me parece. Y Creo que Mina tiene una molestia, si no estoy mal. Si sí, la memoria no me falla, de lo que se había hablado era que Mina tenía alguna molestia, que por eso no podía estar al 100%. Está como en algodones, si no estoy mal. ok. Y yo no sé, yo siento que se le podría dar, me gustaría ver a Sinisterra, ¿saben? O sea, en vez de Lucho, para darle un Uy, poquito también quitaría de a Luis descanso. Díaz en Barranquilla, ¿usted? Sí, lo que pasa es que siento que Lucho no está teniendo buenos momentos con la selección Colombia y sería bueno darle un respiro para que se quite un poco la presión, para que pueda entrar en el segundo tiempo, ser un revulsivo y ver también o ya sea al Sinisterra o a Yacer Asprilla, pero sí me gustaría como quitarle un poquito ese lastre que viene trayendo Lucho Díaz de que como es referente entonces tiene que rendir todo el tiempo y siento que esa presión le está jugando una mala pasada a la selección. Pero el 11 así como usted lo nombró, me gusta. Vea que ese es un buen tema de conversación, Andrés, el tema de Luis Díaz en Selección Colombia. Si usted me pregunta, no sé si son historias paralelas, pero a mí me recuerda mucho a lo que sucedía cuando Juan Fernando Cuadrado era, digamos que nuestra estrella mundial en Italia y llegaba a la selección y le costaba muchísimo. O sea, yo Mm. realmente le recuerdo muy pocos buenos partidos a Cuadrado, más en su inicio con la selección que en el final con la selección Colombia. Y no sé si le pase lo mismo a Luis Díaz Diego, del cargar ser primero la gran figura a nivel mundial y el tener que sobrellevar o sopesar ese lastro, como lo menciona Andrés, de ser nuestro talento más diferencial, pero que no ha podido trasladar lo que hace en su club a la selección Colombia.
¿Cómo lo ve usted? Yo quiero, Digamos perdón, que yo quiero mencionar una cosita antes de que Diego hable, y es que además de eso la gente le pide a Lucho que haga goles. Y Lucho no es goleador, Lucho no es goleador. No, pero yo creo que más del tema de goles es el tema de actuaciones. Porque la verdad, por ejemplo, el último gran partido que yo recuerdo de Luis Díaz es contra Brasil en Barranquilla, pero de ahí yo creo que le ha venido costando un poco a Luis Díaz tener buenos partidos con la selección Colombia, porque ha tenido muchas, no sé, actuaciones erróneas, no malas, tirando a crucificarlo, pero si no es Luis Díaz que uno esperaría en la selección Colombia y que conocemos y vemos cada fin de semana en el Liverpool. No sé qué pueda estar pasando, no sé si de pronto le ha costado un poco el sistema, le ha costado un poco adaptarse un poco al rol que le está haciendo Néstor Lorenzo, que a veces es parecido inclusive a lo que hace en el Liverpool, pero que no tiene los mismos compañeros que tiene en el Liverpool a la selección Colombia. Entonces no sé si es un poco eso lo que esté generando ese conflicto de nivel en cuanto a Luis Díaz del Liverpool al Liverpool de la selección Colombia, Diego. hay una cosa que de pronto sí le hallo la razón a Andrés, igual es un buen tema, como lo menciona Seas, el que toca Andrés. Yo sí creo que tiene que ser titular el día de mañana frente a Barranca ante Chile, sobre todo por el rival. Creo que Ujú. eh, es un rival que da ventajas a nivel defensivo. Yo ahorita lo mencionaré un poco más en claro, sobre todo con respecto al 11, pero digamos que mañana ante Chile creo que puede llegar a tener, es un lindo rival, un buen contexto para que Lucho pueda llegar a tener un gran partido. Y también creo que de pronto el retorno al gol, hacer un gol, creo que le puede llegar a retomar un poco o a elevar un poco los niveles de confianza, porque obviamente cuando al jugador no le van saliendo las cosas, empieza a contrariarse un poco, empieza a tener un poco más, aunque creo que Lucho Díaz es un jugador que lo ha mostrado desde sus inicios, un jugador que maneja altos niveles de confianza, que tiene confianza y que incluso tiene determinación, no tanto, digamos que frente al arco, pero sí en cuanto a las acciones que él puede llegar a generar a partir de su desequilibrio individual. Pero, pero es un buen tema, pero creo que obviamente mañana tiene que ser titular Luis Díaz, pero obviamente creo que para todos es claro y es obvio que el colombiano lleva, digamos que, creo que el último partido bueno fue contra España, que creo que entró en el segundo Sí, tiempo, si también. no estoy mal, Que es el que en el hace el segundo pase tiempo, gol. Es el que hace el exacto. pase gol. Eso es previo a la Copa América, porque la verdad, la Copa América de Lucho no fue buena tampoco. Ya no tuvo Sí, buenas no. actuaciones. Fue muy flojita. Oiga, le iba a Pero preguntar sobre el nombre de John Durán, ¿no? Por dos cosas. Uno, porque creo que tenemos claro que es el jugador al que hay que empezar a involucrar más en el entorno de Selección Colombia titular, digámoslo, en los partidos. Y segundo, porque yo creo que mucha gente y también muchos periodistas van a empezar a tomar esto o esta suplencia de John Córdoba como una sentencia por parte de Néstor Lorenzo. eh, y yo creo que se está crucificando y se está criticando de forma injusta a un jugador como John Córdoba, que tuvo una gran Copa América y que se ganó su puesto a pulso dentro de los amistosos y los partidos titulares. Que no tuvo el día, no tuvo el día como lo tuvo en algún momento inclusive Ramel Falcao en sus inicios en la selección, como no lo tuvo inclusive en partidos Jackson Martínez. Carlos Vaca también tuvo sus malos partidos con la selección Colombia. Santos Borré ni hablar. Duván Zapata, siendo una de las grandes figuras que nosotros teníamos en Italia y quien muchas de las personas decían es el gran relevo que puede tener la selección después de Radamel Falcao García. Hubo errores como los que tuvo John Córdoba, de los cuales le costaron tanto la crítica periodística como la crítica de los fans de la selección Colombia de manera totalmente cruel. Y me parece que hay que hacer un análisis reflexivo del por qué la inclusión, Diego, de John Duran en el 11 titular y dos, del por qué la suplencia de John Córdoba, que yo no creo que sea por lo que sucedió en Bolivia, sino por una necesidad también de refrescar porque aquí hay una selección que viene, o unos jugadores que vienen
con una sobrecarga física excesiva en lo que sucedió en Bolivia, y ahora trasladarlo a una situación climatológica totalmente distinta. Va a pasar de la altura al calor sofocante que hay en Barranquilla. Y no sé si lo que está buscando Néstor Lorenzo es precisamente evitar esos sobreesfuerzos del delantero de John Córdoba, porque seguramente lo que él quiere es que el jugador o el delantero que vaya a estar luchando y pecheando con los centrales chilenos es ganar en esos duelos físicos, porque yo creo que en eso, al menos John Duran tiene mucho para sacar crédito frente a la línea defensiva de los chilenos, inclusive en el juego aéreo. Eh, Va a mencionar dos cositas rápidos antes de tocar ese tema. Digamos que yo en el 11 podría haber introducido a Román, porque creo que en el partido frente a Brasil, si algo tuvo problemas la selección chilena fue por el costado de Galdames, sobre todo con Savinho, que creo que ahí tuvo muchos problemas la selección chilena por ese lado. Entonces, si bien digamos que Santiago Arias en ese rol de sorprender por ese costado ha tenido sobre todo buenas acciones. Contra Argentina tuvo un par de acciones, fue por ese sector en la final de la Copa América donde la selección Colombia pudo hacer daño, y al igual que frente a Bolivia por ese costado vino la mejor acción de peligro de la selección Colombia. Pues creo que Román, que es un jugador que puede llegar a aportar un poco más en esa flecha larga sobre ese costado, entonces por ahí lo hubiera tenido más en cuenta. Y sobre John Córdoba, digamos que a mí me parece importante, hay una cosa que me parece importante decir, y es que creo que hay jugadores, caso Lionel Messi incluso, aunque un poco, caso Neymar, caso James Rodríguez, caso Arturo Vidal, pues si lo ponemos en el contexto de Chile, que mal acostumbran un poco al aficionado, porque, y trasladándolo ya al contexto de la selección Colombia, James es un jugador que yo creo que uno en un millón. ¿En qué sentido? En que es un jugador que siempre ha rendido en la selección Colombia, que absolutamente en todos los partidos ha rendido en la selección Colombia. Entonces, por ahí la figura de James a uno le nubla un poco digamos que la visión, y uno cree que todos los jugadores tienen que venir acá a la selección, al país de uno, y rendir como rinden esos equipos. Y es muy complicado. El caso Vinicius, por ejemplo, que está siendo muy criticado en Brasil porque no ha podido trasladar ese nivel a la selección brasileña. Y por ahí cuando un jugador no tiene un gran momento, tiene un mal partido, una mala racha, caso Luis Díaz, por ejemplo, en este momento, caso John Córdoba, pues ya se le sentencia, y muchas veces de una manera muy precoz y muy ligera, y se nos olvida por ahí que es un jugador que puede llegar a tener malas rachas. El Tigre Falcao, para la gente que no sabe, para la gente que es muy joven, al Tigre Falcao se le cuestionaba, se le criticaba un montón en el 2011, en el 2010, en el 2009, cuando ya la estaba rompiendo en River. Al Tigre Falcao se le rompía. Aquí en Colombia las críticas eran muy duras con él porque no llegaba a rendir lo que rendían en su club. Entonces, digamos que eso a veces a uno lo hace que uno, digamos que tome el hincha, sobre todo el hincha, toma ciertas conclusiones de manera muy rápida, y con ese afán de querer ver jugadores nuevos. Entonces este jugador no tuvo un buen partido, no tiene una mala racha, hay que sacarlo y llamar a otro, y a veces digamos que se nos olvida lo que puede llegar a dar ese jugador en ciertos contextos, en ciertos registros que entran dentro de la estructura, dentro del funcionamiento. Y en este caso, como lo hace John Córdoba, que es un jugador que ya vimos que en la Copa América muestra alternativas a la hora no solo de atacar, sino también a la hora de darle soluciones al equipo para salir de ciertos momentos de presión, para ganar una falta, etcétera. Entonces, yo creo que la titularidad, obviamente, mañana de John Durán puede pasar también por una cuestión de fatiga, de que es difícil recuperarse después de ir al alto, pero obviamente yo creo que Néstor Lorenzo tiene claro que tanto John Durán como John Córdoba como Santos Borré pueden ser jugadores que en cierto momento a usted le pueden llegar a servir, y que mañana sea suplente no es digamos que no es un hecho concreto de que ya no va a ser tenido en cuenta para el profe. Andrés, esta pregunta es más personal, no es tanto de análisis, sino más personal, y es,
¿a qué jugador de los cuales no han tenido los minutos que uno diría podrían tenerlo en esa selección Colombia le gustaría verlo el día de mañana? Sea con un resultado a favor o en contra, pero teniendo a favor el tema de la localía y el tema de la gente, es decir, el tema de la hinchada. Hay nombres que se han tanteado, ¿no? Se han criticado, por ejemplo, convocatorias de Juan Fernando Quintero porque es un jugador de minutos. Se ha criticado el nombre, por ejemplo, del Cucho Hernández, que aunque la está rompiendo en la MLS, la gente sigue, digamos que, crucificándolo por sus malos partidos que tuvo en el inicio de la era de Néstor Lorenzo. ¿Qué jugador diría usted? A mí me gustaría verlo, digamos que con más minutos en la selección Colombia el día de mañana para ver qué tiene para dar en la selección Colombia. Es que yo creo que es un tinte, es el único tinte así como que tiene de polémico el proceso de Néstor Lorenzo y es eso, justamente eso que usted me acaba de preguntar, y es la falta de minutos de los jugadores que llama. Por ejemplo, yo siempre he sido un fiel seguidor y amante del trabajo de Juan Fernando Quintero. Me encanta cómo juega, creo que es un jugador superlativo. No sé si está al nivel de James en cuanto a selección, pero es un jugador que merece minutos. Es la competencia directa de James Rodríguez. Si usted que me está preguntando a mí, yo me encantaría por Juan Fernando Quintero, pero también como que bueno, también teniendo que el partido es importante, también le delegaría un poquito de la responsabilidad al Cucho Hernández de jugar como 9. A Ok. ver cómo se desempeña. No lo hemos visto como 9, lo hemos visto como extremo, lo hemos visto en otras facetas. Pero ojo, Pero Quintero con James o sin James en no, cancha. con James, me gustaría verlo Ok, con James. ok. A Sí, repetir un poco de lo que sucedió en ese Polonia en Rusia. sí, sabroso. Diego, para Y cerrar, llamar a usted, Borja, llamen a Borja, por favor. ya, cortamos ahí. Diego, eh, ¿qué jugador le gustaría ver a usted? ¿Sabe que mi nombre me gustaría verlo más en el contexto Selección Colombia en Barranquilla? A un Yasser Asprilla, ¿sabe? Creo que viene muy bien en el Girona, ha tenido buenas actuaciones. Y de hecho, para mí es el jugador que mejor ofensivamente ofrece cosas al Girona y que me gustaría ver cómo eso lo traslada a la selección Colombia. Porque de hecho, en el partido contra Bolivia, que empieza como un extremo, digámoslo así, de derecho, con capacidad también de interiorizarse, pero que jugó más en banda, em, hizo cosas interesantes, porque tiene es que creo que Juan Fernando, Yacer Asprilla tiene más cosas de Juan Fernando Quintero que propiamente de James Rodríguez, ¿no? Y es ese engaño con el que juega Juanfer, con el pase o el disparo o la gambeta, que por ejemplo James Rodríguez sí no suele tenerla, pero que Yasser tiene la capacidad física además, es decir, tiene la virtud física de jugar en el sector derecho porque es un jugador veloz, es delgado y le da la facultad fisiológica para jugar en ese tipo de sectores. No sé cómo lo ve usted, a mí me parecería un nombre interesante para llegar a verlo el día de mañana con la selección Colombia. Hay una cosa que me está intrigando de Yasser Aspilla, sobre todo en Selección Colombia, y es en qué posición lo quiere ver Néstor Lorenzo. Esa es mi pregunta. Porque entiendo, a ver, estoy haciendo memoria, pero creo que llegué en algún momento a verlo y me corrigen ahí como interior izquierdo cambiando por John Arias. No sé, me cuesta recordar en qué partido, pero yo creería que Néstor Lorenzo no tiene como una alternativa de John Arias como interior izquierdo, pero a su vez una alternativa como jugador por el sector derecho, ya más como un extremo derecho. A mí es un jugador que me gustaría ver mucho más, sobre todo en un partido que tenga este peso, porque, y sobre todo tratar de darle mucho más protagonismo, mucho más liderazgo, porque para nadie es un secreto que es, digamos, que el jugador que puede llegar a asumir la batuta de James Rodríguez, pero sí me gustaría ver mucho allá hacia las pillas, sobre todo, y tratar de sacar esas dudas sobre qué posición puede llegar a jugar, si más como un mediocampista o más como un atacante. Ahí yo creo que entraríamos a ver el perfil de lo que ha utilizado en la mitad de la cancha.
porque tiene digamos, al mediocampista pivot, que es férreo físicamente, como Lerma. Ha utilizado Sí. al mixto, al box to box, que es Mateus Uribe. Alternó ahora con Richard Ríos, al jugador que es, digamos que adaptable a posiciones por su característica de juego, a jugar en la base, a segunda altura, o inclusive capacidad de llegar a banda y profundizar con algún tipo de desmarque. Tiene a John Arias, que es el continuador de las jugadas, es el jugador que siempre está libre para darle continuidad y progresión a las jugadas. Y tiene a James Rodríguez, que es el canalizador ofensivo. Ahora, yo no sé si el perfil actual del Yasser Asprilla está para jugar en la mitad de la cancha de Néstor Lorenzo. Por una cuestión que yo creo que aún no tiene Yasser y que tampoco creo que lo vaya a adaptar si sigue jugando en banda. Y es el tema de la La pausa. Porque recordemos que inclusive en la sub-20, si no estoy mal, fue en el Mundial sub-20 con Cárdenas, llegó a jugar por dentro, pero le hacía falta esa pausa para, digamos que en la toma de decisiones lograr hacer mucho más claro en dónde administrar las jugadas o inclusive hacer pases pulsantes por dentro en ese carril central. Entonces yo creo que ahí está la clave dentro del desarrollo que vaya a tener Yasser Asprilla como jugador y futbolista a futuro dentro de esa progresión o esa evolución que vaya teniendo él en su carrera. Porque las cualidades técnicas las tiene y las cualidades físicas también. Un jugador con muy buena media distancia, un jugador físicamente muy bien dotado, que es muy ágil con la pelota, sabe regatear, sabe pasar y sabe hacer gol, pero no sé si tenga todavía esa capacidad que tiene James Rodríguez de la administración de la pelota y la toma de decisiones sobre todo en ese carril central. Esa sería mi gran duda. Pero bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, en nuestra cuenta de X como @a un toque raya el piso co y acá en nuestro canal de YouTube. Dejen en nuestra caja de comentarios cuál es el resultado, a quién les gustaría ver más en el partido contra Chile, cuáles serían su alineación o si les ha gustado la alineación que se ha filtrado en los medios de comunicación. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.